Perfecto. Bueno, voy a pasar así como un poquito rápido por la parte de avisos, ruegos y sugerencias. Básicamente tenemos pizarras actualizadas como cada sesión de webinar. Las guías de publicación y las herramientas también siguen actualizándose en sus diferentes pizarras digitales. Ya sabéis, la de encuentros, la de caja de herramientas y la de cuadernos. La de cuadernos sí que os indico que todavía estamos a 27 de abril, estará actualizada con lo que son las capturas de vuestras publicaciones y los pequeños comentarios ya en mayo, la semana próxima, porque así tengo un margen un poco más amplio de revisar sobre todo las campañas últimas, por ejemplo la de San Jordi, que habéis estado muy activas. Consultorios hemos tenido uno en el mes de abril por esto de la Semana Santa y demás, pero sí que he dejado también herramientas y recursos que a partir de las dudas del resto de las compañeras que se conectaron, vimos interesante crear, entonces han quedado ahí colgadas en nuestra caja de herramientas. Mentoría, pues ya mentoría lo voy a empezar a quitar porque es un poco como un pequeño fracaso, pero está ahí, siempre lo tendréis ahí disponible si alguien quiere ofrecerse, si alguien quiere solicitar ayuda concreta, aparte de conectar conmigo. Como hacéis ya últimamente, podéis conectar de cara a un futuro, pues tener una pequeña guía, un pequeño acompañamiento de alguna persona compañera. ¿Qué más? Andrea, Sí. una cosita, perdóname. El tema de mentoría, ¿me puedes explicar exactamente? Porque me perdí eso y no me quedó claro cuando vi la sesión donde se habló del tema de mentorías. Mentoría fue una opción que a raíz de la opción que da el mismo grupo de Facebook de ofrecer mentores, como un programa de mentoría entre mentores, se valoró que a lo mejor había gente que podía ofrecer algún tipo de apoyo o conocimiento técnico o ayuda en casos concretos de quien lo solicitara. Es como un programa entre pares, para que no solamente dispongáis de, a lo mejor, mi respuesta en un momento determinado, sino que vimos que había diferentes perfiles dentro de lo que son los grupos de voluntariado de las redes, y entonces se podía un poco poner en consenso quién necesita a lo mejor cuestiones más concretas y técnicas y quién puede a lo mejor ofrecerlas. Es como un busco y ofrezco. En su momento sí que hubo una persona que solicitó y otra persona que ofreció. No hubo match, creo, pero por un cauce comunicativo, y bueno, ahí se quedó. Sigue activo en el sentido de que alguien puede siempre solicitar ayuda de un acompañamiento un poco más personalizado y un poco más continuado, por así decirlo, de a lo mejor alguien que pues tiene más conocimientos y quiere, pues eso, a lo mejor pues ponerlos al servicio de él. Básicamente, no sé si me estoy explicando. Alguien que, por ejemplo, está entrando a crear las redes de un grupo territorial concreto, porque no están creadas y no sabe tampoco exactamente cómo hacerlo. Bueno, pues a lo mejor escribe allí y sí que puede recibir a lo mejor la ayuda de otra persona, de otro par, de otro igual, que puede hacer el mismo proceso y ha pasado por las mismas dudas y demás. ¿Por qué todo esto? Porque en el momento en el que desaparezca, bueno, pues eso, lo de siempre, el grupo es vuestro, hay diferentes perfiles de diferentes conocimientos y habilidades que se pueden poner un poco en común y al final sois un grupo multidisciplinar que podéis rular perfectamente solos y solas. Es un poco de lo que se trata. No sé si he respondido, Claudia. ¿Sí? Vale. Bueno. Aprovecho para saludar a David. David, hola, ¿qué tal? Veo que estás ahí. No pasa nada, puedes participar por chat. Vamos a comenzar un poco con la sesión y viendo cómo a partir de las personas que estemos hoy vamos a replantear vamos a replantear las próximas sesiones que van a ser planteaban un poco más prácticas. Entonces, decía que vamos a hacer como un repaso muy rápido de todo lo que llevamos ya.
sumado en nuestros miércoles, que son siempre el superplanazo, no hay más que ver el éxito de crítica y público. Somos pocas, pero somos fuertes y de eso se trata. En la parte de análisis vimos un poco cómo definíamos los públicos, hicimos nuestro pequeño DNI, tenemos un documento de checklist para tener una estrategia digital efectiva sobre públicos y target. También hemos aprendido un poco a planificarnos, es decir, a identificar qué objetivos, cómo tenían que ser estos objetivos. Vimos una manera de establecer un ranking de objetivos y a partir de aquí elaborar posibles estrategias, que fue un poco lo que vimos que podíamos plantear de cara al webinar de hoy. Vimos cómo podíamos establecer estos objetivos y hoy estamos ya en la sesión de implementación. Implementación de una supuesta estrategia que vimos que iba a ser interesante poner en marcha para salir del pozo, es decir, para salir de nuestras cámaras de eco, que se llaman así, de redes en donde solamente nos acabamos relacionando entre nosotros, entre nosotras mismas, o donde directamente no estamos teniendo el alcance significativo y la visibilidad que a lo mejor nuestros esfuerzos están ya mereciendo, o sea, en el sentido de le estamos echando toda la gana, estamos publicando frecuentemente, estamos siguiendo ya unas pautas un poco más estratégicas, pero no conseguimos tener este rendimiento esperado. Entonces, veíamos que la opción podía ser hacer algo de manera colaborativa, de manera conjunta, como para poder poner un poco en práctica todo lo que hemos ido sumando y trabajando, pero de manera consensuada para tener como el triple, el cuádruple de apoyo entre nuestras propias redes. Antes de eso, para saber exactamente por qué onda podemos construir un poco el relato, que es un poco lo que estábamos planteando en el inicio de la sesión, en la presentación, vamos a ver cómo son estas maneras de contarnos hoy día para poder pensar un poco en un tono, en qué relatos, en qué narrativas estamos construyendo, no solamente en la publicación en sí, en la publicación individual, a lo mejor diaria o semanal, pero de una sola plataforma, sino en pensar en todo un discurso, ¿no? En toda una narrativa en torno a un objetivo que también queramos identificar, que en su momento identificamos 6, pero de esos 6 siempre tenemos que subir un poco el listón en el sentido de querer comunicar para conseguir a lo mejor followers, pero comunicar una serie de ideas, de valores, de imágenes, ¿no? Que es también la parte interesante de la comunicación para la transformación. Y entonces a partir de aquí veremos qué contenidos vamos elaborando y veremos que nos es bastante más sencillo pensar en contenidos, es decir, pensar en lo macro para luego bajarlo al contenido más micro, que nos van a ir saliendo seguramente de manera mucho más sencilla que si pensamos en un único contenido y luego de aquí elaboramos la mega estrategia. Después de ver una serie de ejemplos, la propuesta es trabajar en gran grupo entre los que estamos. Y a partir de aquí ver los próximos pasos. Todo esto en función de quienes estemos, de quienes quedemos también un poco por horas y por energías, y también por una cuestión de revisar cómo vamos a ir trabajando sobre estos próximos pasos en función de cómo podemos sumar al resto de miembros y voluntariado de los grupos territoriales. Vale. Contenido, narrativas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de qué queremos contar y cómo, sobre todo, nos contamos? ¿Cómo nos contamos como marca, como entidad, como personas que estamos formando parte de una entidad pero que somos voluntarias? Es decir, también desde nuestro propio punto de vista, que esto es lo interesante de transmitir, ¿no? A la hora de hablar de redes sociales, transmitir ese punto de vista desde donde estamos contando también el ideario, la misión, los valores de una entidad social. Hablamos de que a día de hoy el contenido es multimedia, esto lo vemos, es multiplataforma
Es decir, ya no es que sea solamente mezclar audio, vídeo, texto, mapas, sino que también todo esto lo vamos diseminando en diferentes plataformas, es multiplataforma, es cross-media, por lo tanto son medios que se acaban cruzando, hacemos podcast, hacemos una serie, hacemos un videojuego, hacemos una píldora de publicidad o hacemos incluso un pack de stickers. En este caso, la diferencia entre crossmedia y transmedia significa que podemos acceder de forma individual a cada uno de estos contenidos sin necesidad de tener la conexión con el resto. Es decir, transmedia lo que nos hace es crear un relato expandido a través de las plataformas, a través de los multimedia, de manera que tú necesitas consumirlos todos para tener la visión completa de lo que es el relato. Vamos a ir poco a poco, no nos vamos a asustar, no sé cómo vamos hasta aquí. Vamos, vamos a verlo con unos ejemplos. Vale, comenzamos hablando del tono. Desde la primera sesión creo que estuve hablando, incidiendo mucho en el tema del tono, con aquel bonus track que aportaba sobre adivina quién lo dijo. Ese cuestionario sobre identifica por tono un poco bélico quién lo dijo, si Rambo o Arturo Pérez Reverte. Tono. ¿Cuál es el tono que tienen que tener nuestras comunicaciones o cuál es el tono que queremos que tengan nuestras comunicaciones? En función del público al que queremos llegar y en función también de los objetivos que queremos conseguir. ¿Sí? Primero escogemos el objetivo, varios objetivos de diferente nivel, desde conseguir más reputación e aumentar followers a transmitir la idea de comercio justo con la campaña tal, ¿vale? Esto es una escala de objetivos que tenemos que elaborarnos teniendo como base estos de abajo de conseguir reputación, sumar followers e aumentar impacto, bien, pero ¿a través de qué? De un objetivo que también es de una comunicación, ¿no? Porque al final estamos hablando de comunicar con un objetivo. Bien, ¿con qué tono? Ahora mismo el tono parte también por la apropiación del código. Es decir, si estamos comunicando en 2022 y queremos tener un cierto impacto o una cierta relación con determinados públicos, es mucho más efectivo si estamos también asumiendo que el código de las plataformas es uno, que el código de los programas a día de hoy televisivos es otro, que el código de las series también es otro y a la hora de apropiarnos reelaboramos el nuestro propio a la hora de contarnos. Esto es hasta aquí un poco la chapa teórica, lo vemos muy claro precisamente en un ejemplo de Oxfam sobre el reality de la cooperación, lo vino a llamar así. Contexto, a ver, vaya hombre, me he ido. El contexto es el momento en el que hubo recortes en la ayuda oficial al desarrollo y se lanzó una campaña para poder trabajar de manera crítica en una incidencia ciudadana sobre lo que es las ideas que tenemos de a qué sirve la cooperación internacional al desarrollo. Lo hizo a través de un reality falso, de un fake reality, y entonces lo que se propone es que veáis este reality intentando encontrar similitudes y diferencias con lo que es la construcción del relato de un reality show de televisión a día de hoy o en 2008. Hola, como sabéis, los recortes del 70% en la cooperación española están acabando con la ayuda que mejora la vida de millones de personas en el mundo. Pero también es verdad que serán una oportunidad única para que nos divirtamos eligiendo a quién descartamos. Porque ahora, de cada 10, 7 van a quedar fuera.
Llega a 3 de 10, el reality de la cooperación. ¿Quién no se merece nuestra ayuda? Comencemos. Dejemos que ellos mismos nos cuenten su propia historia. ¿Qué tal, Sidi? Voy contigo. Cuéntanos, háblanos un poquito de ti. Mi nombre es Sidi Mohamed y vivo en Mauritania. Durante los últimos años estamos sufriendo una de las peores sequías que se recuerdan. Gracias a la ayuda que viene de países como España, ha mejorado la cosecha y las familias se unen para vender sus productos. Por eso te pido que no me descartes. Vaya con la sequía, ¿eh, Sidi? Porque claro, con la sequía la comida escasea y entonces lo mismo os toca acabar cantando aquello de que llueva, ¿no? Bueno, lo digo porque si os acaban quitando la ayuda, alguna alternativa tendréis que buscar. Aunque a lo mejor no, todo depende de vuestra elección, como en el caso de... aquí está, Yamila. Gracias a la cooperación española podemos recibir los cuidados médicos que necesitamos para prevenirnos de coger la malaria. No nos descartes. Fantástico. Gracias, guapa. Ella dice sentirse segura, pero ¿debería sentirse así? Todo está en vuestra mano, os lo llevo diciendo desde el principio. Tenéis que pensar en a quién votamos. Y ahora vamos a escuchar a Miguel. Para vosotros, ¿qué supone la ayuda al desarrollo? Con la ayuda que hemos recibido de España, hemos conseguido formarnos para defender nuestros derechos. No permitas que nos expulsen de nuestras tierras. No me descartes. Bueno, Miguel, eso lo decidirán nuestros espectadores. Ya ven, estos son algunos de nuestros candidatos, pero sin duda todos merecen nuestra ayuda. Lo que pasa es que en el reality de la cooperación, de cada 10, solo pueden quedar 3. Entra ahora a 3de10.tv y vota tú si te descartes. 3 de 10, reality de la cooperación. All right, you got Ned, Rob, Khal Drogo. John, but maybe that doesn't really count. Renly, Summer, Shaggy Dog, and then Hodor. That was sad. That stuff's hard. But you know what isn't? Registering to vote. I hope you all understand that you have the power to shape our country's course. Don't take that for granted. Go ahead and register now at buzzfeed.turbovote.org. Now, if you'll excuse me, I've got a meeting with my vice president. Tywin, Oberyn, Ygritte, Renly, Joffrey. Thank God. El siguiente punto que íbamos a poder trabajar a partir de lo que son los contenidos y la creación de los relatos a partir de las nuevas plataformas digitales, del ecosistema digital, es esa diferencia que estábamos haciendo al principio entre crossmedia y transmedia. Transmedia no significa que tenga que pasar solamente por lo digital. Transmedia, nuestro relato se construye a través de diferentes medios, de diferentes escenarios, también para diferentes públicos. Es decir, la narrativa se expande y los públicos pueden acceder a ella de diferentes vías. Y cada una de ellas le va a aportar algo que le va a sumar. Y seguramente cada una de ellas le pedirá también algo de interacción que la otra no le pedía. Una campaña, también a partir de la misma crisis de 2008, en torno a lema: no vas a tener casa en la puta vida. Campaña social que vamos a ver en un momento
yo puedo compartiros el vídeo, decirme si lo oís. Todo el mundo se está preparando ¿Sí? para batir el récord. No vas Sí, a sí, tener se caso oye. en la puta vida. Eso fue muy fuerte, ¿no? Cuando se hizo la campaña se generó un debate increíble, ¿no? Porque opinaba todo el mundo y al final salíamos a la calle a preguntarle a la gente, oye, ¿qué te parece esto? Hostia, esto es de puta madre, esto es lo que yo pienso, ¿no? Y eso funcionó y ahí vimos que eso tenía un potencial increíble. Con la idea de que esa campaña también fuese reapropiable y se transmitiese y que la gente aquí en 40 sitios la adoptase. La reacción era de identificación instantánea. Claro. Sí, es decir, la gente se la pegaba en el pecho, ¿no? Era directo, era Hayas conseguido conectar directamente con la gente, eso es lo más importante. Y de golpe son 10.000 personas en la calle, ¿no? Eso es un puntazo, es muy fuerte, es una experiencia que te cambia, que realmente por dentro hace que te plantees las cosas de otro modo, ¿no? Llevamos más de un año protestando por la situación de la vivienda. A día de hoy todavía no nos han hecho ni puto caso. Parece que nadie escucha nuestras reclamaciones. Pues bien, hoy eso se va a terminar. Hoy vamos a batir un récord mundial. Vamos a realizar el grito más alto y más fuerte que jamás se haya escuchado. El grito más alto jamás emitido contra la especulación. Hoy, todos juntos, vamos a batir el récord mundial de gente gritando ¡no vas a tener casa, eh! Lo más interesante de todo eso es que no es la obra de una persona ni de 4 personas, ¿no? Sino que realmente ves el trabajo de mucha gente y ese punto es un punto de encuentro, ¿no? No vas a tener casa la puta vida, es eso, un punto de encuentro. ¿Esto qué dejó? Bueno, como veis, podía llegar a ser una campaña, sí, pero era... acabó siendo lo que se comenta, un punto de encuentro, un lugar y un tiempo en el que protestar ya no solamente por el tema de tener o no tener casa, sino por protestar en sí, de nos van a oír, ¿no? Ese momento montamos un putómetro y alcanzamos los grandes niveles de decibelios, de grita con nosotras y vamos a ver a qué nivel llegamos. La parte de reapropiación era fantástica, tenemos aquí unos fungibles, es decir, nuestros cartelitos, que estos los conozco muy bien también de vuestras acciones y de vuestras campañas en la calle, que eran altamente reapropiables, es decir, como que afectaba a todo el mundo o todo el mundo podía sentirse identificado con cierto mensaje, que era el de no saldrán sin escucharnos. Todo esto era para organizar una sentada frente a la Cumbre Europea de Ministros de Vivienda. Creo que a estas abejas trabajadoras, alguna la podéis incluso reconocer o podéis identificar no del vídeo sino de otros momentos en donde se ha intentado decir en torno a la PA y sacar los colores a alguien que ahora mismo es alcaldesa de Barcelona y que no tiene nada de lo que sentirse avergonzada, porque eso no era un disfraz salir vestida así, sino directamente era hacer un cierto activismo social como era el que se hacía en la PA. La reapropiación también va por parte del código, lógicamente, ¿no? Hacemos también un poco uso de ese tono, de ese humor, de mira, estamos hasta las narices y solamente salimos a través del humor. O solamente podemos hacer que esto pase de boca en boca y la gente se sume a través del humor. ¿Estamos enfadadas? Sí. ¿Queremos transmitir algo importante y movilizar al personal? Sí. ¿Cómo lo hacemos? A partir del humor también. Es decir, yo aquí veo a muchas Juanis sujetando un cartel y también podría haber a muchos Pepes sujetando otro cartel y podría haber también a las nietas, porque también hablamos de ese momento en donde salía el vídeo, una comida familiar en donde se ve a todo el mundo, es algo que afecta a todo el mundo y que podemos hacer que todo el mundo se sienta identificado. ¿Por qué decimos que esto es una narrativa transmedia? Cuando hablamos de transmedia lo tenemos muy claro si identificamos películas y sus relatos como La Guerra de las Galaxias, como Harry Potter, donde tenemos todo empieza con una película que luego se va diseminando en una serie, en un juego, en una serie de libros, en podcast, en merchandising,
en webinars y sobre todo contenidos generados por usuarios. Esto es lo que tiene la misma narrativa transmedia. Al usuario se le pide hacer algo para que el relato lo integre y también devuelva contenidos. Eso es lo más de lo más. Para quien haya visto el Ministerio del Tiempo, por poner algo un poco más cercano, muchos fans del Ministerio del Tiempo se dedicaron a hacer fandom, es decir, obra gráfica a partir de los episodios del Ministerio del Tiempo y de sus personajes. Hicieron mucha cartelería, es decir, hicieron mucho trabajo gratuito de calidad para Radio Televisión Española, ni más ni menos. Si conseguimos incorporar al usuario e incorporar al fan y a la leche marinera, de ahí que construir un relato que genere fans o partir de uno que ya genera fans y conseguir involucrarlos, va a aumentar muchísimo el impacto porque vamos también a sumar parte de esa interacción. Me sumo a una causa y ya no es que me sume a ella, sino que creo para ella y creo a partir de ella. En las acciones sociales también podemos hablar de transmedia en el momento en el que muchísimas personas podemos llegar a sumarnos a una acción de diferentes maneras, siempre identificando en qué plataformas y qué nos van a pedir en cada una de ellas. En un caso será una firma, en otro caso será sal aquí, manifiéstate por esta misma acción. En otro caso va a ser a lo mejor súmate con una llamada a un fotocall y posa con este cartel y a partir de aquí compártelo en redes. Vamos aumentando un poquito lo que es la expansión de este universo, vamos a identificar quiénes son nuestros personajes, quiénes son nuestros posibles, veo un chat, quiénes son nuestros posibles seguidores y cómo queremos que se vayan integrando en nuestro relato, ¿sí? A partir de lo que es una construcción de una narrativa concreta, que es la que vamos a tratar un poco de ver cómo integrar, porque narrativas como Oxfam hay muchas. Y ahora tenemos que ver cómo, desde qué punto de vista vamos a contarlas y desde qué punto de vista vamos a pedir a la gente que se sumen a ellas a través de la generación de nuestros contenidos. Para un momento aquí, porque estoy leyendo el chat. Sí. David, se puede hacer como a veces hacen en el intermedio, poner un trozo de alguna película, el audio por un diálogo, grabarnos... Vale, sí, es legal usar clips de vídeo de otros. Vale, David, voy a guardar esto para la parte de preguntas, ¿vale? De después de lo que es un poco toda la presentación. Laura, creo que también tenía alguna pregunta. Sí, no, que esto de que la gente que te sigue genere contenido me parece muy chulo, pero... teniendo en cuenta que tenemos 3, 4, 5 me gusta, pedirle, o sea, me da como miedo decir, se me estaba ocurriendo mientras hablabas, ¿te has comprado esta primavera un pijama de comercio justo? Enséñanoslo y que nos manden una foto, que seré yo la que manda la foto. Entonces, me da un poco miedo ese fracaso ahí mediático, no sé si es contraproducente el lanzar una cosa así y estrellarse estrepitosamente. O da igual, o lo lanzas, no tiene resultado, pues no sé qué importancia tiene que tenga o no luego recorrido. Claro, aquí el tema es o verlo en nivel micro, una publicación en donde tú estás diciendo haz esto, o el que surja de manera espontánea en un momento dado en donde tienes ya tanta suma de tanta gente a un discurso, a un relato construido, que entonces surge de manera espontánea, o la manera que tienes también de integrar. Es decir, no estamos hablando de que en un momento dado digas por Instagram, sin venir a cuento, desmarcado, quiero decir, sin venir a cuento, desmarcado de lo que es el crear toda un relato con sus diferentes fases, sus diferentes acciones, el pedir, ¿no? Oye, pues hazte una foto, oye, pues tal. Eso claro que no va a funcionar a menos que des algo a cambio, que eso es el formato concurso. De lo que estábamos hablando es de cómo construir un relato que vaya más allá de la publicación única, ¿sí?
Y de la publicación única significa también de la acción a lo mejor única en torno a ha llegado el nuevo inventario de primavera. Esto no es una historia, esto es un suceso. Ha sucedido esto, ¿vale? Y a partir de esto vamos a construir una historia en torno a lo que queremos transmitir de esa nueva colección. Es decir, vamos a hacer un poco de publicistas, vamos a hacer un poco de comunicadores, vamos a darle esa vuelta al momento. Yo no estoy vendiendo Coca-Cola, no estoy vendiendo una bebida gaseosa, perdón, ni siquiera estoy vendiendo Coca-Cola, estoy vendiendo la felicidad, la chispa de la felicidad. Y en torno a esto yo voy generando todo. Y luego ya, cuando han pasado una serie de hitos en mi estrategia, llegará Navidad y diré, ¿por qué la gente no se suma en redes con este hashtag y se hace una foto con su Coca-Cola edición navideña? ¿Vale? ¿Por qué? Pero porque les has construido ya un escenario y un relato al que sumarse, un juego de participación, ¿sí? ¿Más o menos? Sí, lo entiendo perfectamente. La dificultad que veo es que movemos tantas historias distintas, estamos con la tienda, con la fiscalidad, con el informe 857, con todas las cosas que además hacemos como grupo en distintos colectivos, con el clima, tenemos tantas cosas que yo no sé si es que tenemos que elegir un camino y tirar por este, o porque me parece muy difícil crear una narrativa cuando son muy diferentes las cosas que estamos contando y me resulta muy difícil darles el mismo tono a todas, porque a la tienda, a otras cosas, se les puede dar un tono más amable, más tal, pero si estamos pidiendo donativos para Ucrania, es muy difícil darle un tono amable y me parece que una narrativa rompe la de otra. Yo veo ahora nuestro Instagram y es que no tiene nada que ver con nada. O sea, nada tiene nada que ver con nada. O sea, sí, pero te tienes que, o sea, como vamos mezclando todo, me resulta muy complicado. No sé cómo gestionar eso. Lo comprendo perfectamente y es una de las cuestiones que como comentaba al principio, vamos a tener que plantearnos también con Quique por el hecho en sí de tener que elegir, ¿no? O sea, o crear una pequeña acción colaborativa entre todas o elegir algo que nos una a todas en un momento dado para que no sea en los frentes en los que estamos, ¿no? como entidad, sino a lo mejor hacer algo en torno a nuestro día a día, nuestra labor, nuestra manera de hacer voluntariado, desmarcándonos a lo mejor de lo que son ya los mensajes de central que a lo mejor se están lanzando y no pensar tanto en eso, sino en nosotras mismas y nuestra labor y nuestro día a día y el desde dónde lo hacemos y en qué consiste y en poner un poco a lo mejor eso sobre la mesa como relato. Claro, estamos pensando desde el inicio en el final, ¿no? O sea, en cómo vamos a hacer esto. Ese es el tema y era lo que se planteaba el día de hoy, cómo hacerlo, ¿no? Cómo construir entre todas ese relato colaborativo pensado entre las personas a lo mejor que van a servir de nodo de toda la red para contarlo y para transmitirlo también al resto de las personas del grupo de voluntarios y de voluntarias, a la hora de integrarles también en la creación de este relato. Paro aquí un momento porque sí que me gustaría llegar a este punto en el que, como habíamos identificado en uno de los objetivos a lo largo de estas sesiones, que era sumar a nuestros propios compañeros y compañeras, ¿no? Me apetecía poneros estos ejemplos también de cómo desde dentro se hace un taller preparativo, una convocatoria para que el resto del grupo, en grupos numerosos, esto es siempre muy necesario, se sumen a esa idea loca que se nos ha ocurrido y que llevamos a lo mejor pues desarrollando durante meses, pero necesitamos tu colaboración como parte del equipo, cada uno en sus diferentes roles y en sus diferentes funciones que se trata de que identifiquemos también. En este caso,
Vuelve a ser mismo momento de crisis, por eso me estoy siempre remontando a esa época para no trabajar sobre esta, que está generando otro tipo también de narrativas, pero también para ver un poco el enfoque desde dónde se podían hacer ciertas cosas. En este caso se quería hacer una acción de calle, que era preparar una fiesta en el INEM. Eso es lo que se quería hacer. El qué se quería conseguir, obviamente, es otra cuestión, ¿no? Estamos hablando de crisis, estamos hablando de paro, antes habíamos hablado de la vivienda, ahora vamos a hablar del desempleo. Os pongo lo que es la convocatoria en sí para que la gente se sumara a hacer esa gran movilización. Sí que, antes de ver esto, os pido que para el siguiente vídeo que vamos a ver, que es la fiesta que se organiza en el INEM, tengamos a mano un poco estos afiches que saqué sobre tipos de contenidos para redes sociales. No sé si se está compartiendo en pantalla ahora mismo. Vale, los tenemos a mano en el sentido de que vamos pensando en que si antes teníamos la acción de calle de no vas a tener casa en la puta vida, que empezó siendo una acción de calle, pero dejó muchísimo contenido y a día de hoy hubiera generado muchísimo en redes sociales, hasta stickers seguramente, es cómo pensar en a lo mejor hacer un GIF de eso, cómo pensar en hacer toda la parte del relato digital, ¿no? O sea, de cómo haríamos texto con datos curiosos, si elegiríamos una foto con expectativa, foto detrás de escena, ligado a esta acción en concreto. Lo mismo para todas las demás que tenemos, en los 3 cartelitos de tipos de contenidos. Lo mismo ahora que vamos a ver primero la convocatoria del taller preparativo, cómo animamos a nuestros compañeros y a nuestras compañeras y al mundo mundial a sumarse a algo, ¿sí? Y luego la acción en sí. Sensible, ese ritmo es increíble. Un planeta de movida rico en tecnocombustible. Siéntelo, porque nada es como antes. Es momento de la fiesta con sonido de mutantes. No me pares, vamos, vamos a volar. Que los graves son el viento cuando tú entras en trance. Más potencia, pide pista, que despego. Ponte en órbita en las fiestas, 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 fiestas locas como esta. ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta!
Este lo hemos visto. Bueno, nos puede parecer más o menos oportuno, habrá gustos para todo, obviamente. De lo que se trata aquí es de valorar cómo podemos llegar a comunicar mensajes apoyándonos también en diferentes acciones que no sean solamente la digital, sino en pensar desde lo grande para luego llegar al contenido digital concreto. ¿Se os ocurre algún tipo de contenido concreto a partir de estas 2 acciones o 3 acciones, incluida la del reality y de la cooperación, que a la hora de comunicar en redes sociales se os pueden venir a la cabeza de todas las que teníamos aquí listadas? Yo como es, te hablo de las 2 últimas en concreto. Estaría, por ejemplo, a mí se me ocurriría que seguramente haya algo más a nivel de temas gráficos para hacer un making of, el cómo se hizo, el cómo se rumió esta idea y estas cosas. Exacto. El por qué detrás de escena. Eso es. El por qué, ¿no? El por qué se ha optado por ir a hacer una fiesta libre. Vale, no sé. Sí, sí, completamente de acuerdo. De hecho, en sí, cuando se lee, porque todo esto lo podéis consultar en la página web, de cómo se desarrollan estas campañas eran de apoyo a las campañas que ya estaban existiendo de entidades sociales. O sea, esto es una iniciativa que podemos decir más ciudadana en torno a apoyo ya a discursos que estaban sobre la mesa y que a lo mejor en sí se tiene desde otro lugar, se comunica de otra forma también, despegándonos un poco de ciertas identidades de marca. El carácter y la voluntad has cambiadito, amigo mío. El carácter y la voluntad. Ay, desde que tienes dinero, que no se te puede aguantar. Son cosas de rico nuevo. Tu mamá y todo el sueldo me lo subiste y toito, me lo subiste y toito. Vamos ya, chula. Para poder defenderme y hasta lo empeñadito, hasta mi casa yo he vendido. No me trajines más, Rodrigo, que por tu mala cabecilla acabaremos furtivos. Que por tu mala cabeza, Rodrigo, acabaremos furtivos.
para la hipoteca. En otros tiempos los bancos tienen que pagar por esto. Hoy. Qué barbaridad, qué bueno. No tengo ni idea, de repente. Yo sé que he escuchado que hay un grupo que hace. Ahora, lo que estoy viendo que si esto los otros días, yo que sé qué dinero, coño. Por tal de ver esto. Y luego dicen que Bankia está malamente. ¿Habéis tenido alguna? Vale, pues entonces María Pantalla, firmilla, por favor, por ahí. Esto por amor, esto es el otro. ¿Os habéis arrepentido de trabajar con nosotros? Sí. ¿Te has cerrado la cuenta? Sí. ¡Que aquí hay uno que está cerrando la cuenta! ¿Qué? ¡Que han cerrado la cuenta! ¡Que han cerrado la cuenta! Si pensamos en este tipo de acciones, si pensamos también en esta clave a lo mejor más a lo grande, podemos llegar a bajar el discurso en contenidos, ¿no?, muy concretos, que nos van a dar una estrategia bastante potente durante bastante tiempo de contenidos que podemos llegar a crear asociados. En cualquiera de los casos, también hablamos de que existe un modo de hacer basado en la remezcla. De hecho, es ahora cuando te entró a responder, David,
el tema de remezclar cuestiones que ya existen, narrativas, imaginarios, sobre todo imaginarios que ya existen. Partimos de identificar algo que la gente sabemos que ya conoce y darle una vuelta de tuerca. Remezclar también contenidos en el sentido de hacer pensar sobre una misma cuestión desde otro punto de vista. En este caso son varias campañas, bueno, son 2 y el formato sticker que podemos identificar muy claramente. Una es de CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y otra me imagino que podéis identificar sobre qué está haciendo un poco de denuncia solamente con poner la misma imagen que tenemos a la derecha, pero transformándola en mujer. Y al lado poner la clásica fotografía de premios Nobel y como solamente había una mujer. Todo este concepto de remezclar imaginarios, remezclar también identidades, remezclar personajes famosos, históricos y darles una vuelta de tuerca, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? Con este leitmotiv de pensar qué hubiera pasado si o qué sucedería si, ¿no? Mirando desde el pasado y presentándonos en un futuro, podemos hacer también contenidos, relatos que vayan, por aquí tenemos a Rocío que se une, relatos que vayan más allá, porque en torno a esto, si vuelvo a poner nuestros contenidos derivados, podemos también pensar en muchos de ellos, incluso texto con datos curiosos, foto con pregunta, texto con frase célebre, y podemos construir una serie. Ya tenemos el GIF, tenemos el sticker, podemos pensar en una serie también de contenidos que van saliendo quizás de forma más sencilla. Y por último, micronarrativas. Todo relato que construyamos al final debería ser susceptible de que tuviera su pequeña pildorita, con su lenguaje propio, con su código propio. Esto es lo que comentaba en de nuestra caja de herramientas, en nuestra primera fase, que era la de identificar micronarrativas justamente. Y os comparto en un momento. A ver si puedo quitar esto de aquí. Vale, de la caja de herramientas, esta primera parte en donde os hablaba un poco de lo que es un meme, de lo que es un GIF, de cómo se trabajan los memes y los GIF, los stories, de manera también activista o de manera también de denuncia social, los stories, y tendríamos que incorporar también los TikTok. En este caso. Varios ejemplos de cómo se pueden identificar GIF, sticker. Stickers son estos de aquí a la derecha. A lo mejor podríamos pensar en sacar una colección de stickers, en hacer una colección de stickers propios, en el sentido que yo puedo crear mi propio sticker con múltiples aplicaciones que ahora mismo tenemos a disposición, que los podemos integrar en nuestras redes de mensajería, sea Telegram, sea WhatsApp, un paquete de stickers propio que transmita esta idea que queremos a lo mejor también poner sobre la mesa a la hora de sumar más fans a nuestra causa. O sea, es decir, en este caso queremos sumar a nuestros compañeros y compañeras, vamos a ver de qué manera. El meme, esto ya lo tenemos clarísimo. En este caso, junto a Batman y Robin, tenemos esa remezcla de imaginarios, esa remezcla de la memética ya que es tendencia, que siempre la puedes incorporar a tu nuevo mensaje. En este caso el mensaje está clarísimo, coronavirus. En otros, que son los GIF, en donde de manera bastante sencilla, tampoco hay muchísima preproducción, tenemos una campaña en torno a la exotización y fetichización de la comunidad asiático en Norteamérica. Podéis buscar en Gify y os salen todos los GIF que a la hora de cuando tú tecleabas y buscabas un GIF China te aparecían todos estos de aquí. Es decir, a la hora de asociar diferentes imágenes, cómo podemos lograr
que le dé vuelta a la cabeza a quien las está buscando. Hay muchas acciones, por ejemplo, encaminadas a fomentar que Wikipedia incorpore, a hacer wikitonas, a hacer que diferentes imágenes aparezcan posicionadas con un tipo de criterio según lo que buscamos en Google, es decir, de manera que el usuario también se le da un poco la vuelta a ese estereotipo o a ese imaginario concreto a través de posicionar nosotros nuestros propios mensajes. Y tenemos aquí, me imagino que esto lo habéis identificado muy rápido, Trump, Twitter, y ahora vuelve a la palestra precisamente con un sticker creado para tal momento. Vale, a ver, un momento, vuelvo al chat. Dice Julia, muy interesante crear stickers propios, no sé, aplicaciones al respecto, me refiero a Facebook o a Twitter. Sí, Facebook y Twitter nunca van a permitir que incorporemos nuestros propios stickers. Sí que hay aplicaciones para crear filtros, que esos sí que están permitidos. Los stickers los podemos subir a Gify, subir a diferentes plataformas para que Facebook los reintegre, o Instagram en este caso los reintegre, ¿sí? Sobre todo Instagram. En el caso de los stickers para chats, o sea, para mensajería instantánea, WhatsApp y Telegram los puedes crear y los puedes subir tú mismo. Si queréis esto lo podemos mirar en un momento determinado o hago un microvídeo de explicación. Gify, sí, os la paso por aquí directamente. Sin saberlo, es la web de GIF que utilizamos, gify.com, es esta de aquí, la web de GIF que utilizamos cuando estamos en Instagram y le damos a buscar un sticker o un GIF. Esta es la que incorpora como base de datos de GIF. Aquí, como veis, tenemos una selección incluso de artistas, cosa fantástica porque aquí ya hay unos canales con GIF de gente que tiene una habilidad fantástica de crear GIF y stickers. Y la parte de stickers, en donde, por ejemplo, ponemos Trump y podéis ver todos los GIF que nos salen y los stickers. En este caso serían stickers, de manera que yo esto lo puedo llegar a incorporar a todo lo que son mis mensajerías y mis publicaciones en un momento dado. De todo tipo. Os paso la página web por aquí, por el chat. Otra de las opciones que hay, y siguiendo con lo que comentaba David por el chat, de los vídeos tipo intermedio, de los vídeos de remezcla. Claro, aquí entramos ya con hacer algo de CGI, o sea, de cuando meten diferentes personas, caras de personajes políticos y los mezclan con personajes de diferentes películas. Esa es otra historia, claro, no vamos a hablar de eso. Sí que lo que comenta David es la posibilidad de doblar fragmentos de películas que en un momento determinado, pues por ejemplo, agárralo como puedas, para hacer un tipo de denuncia determinada. Aquí lo único que tendríamos que tener presente es el tema de los derechos, como bien indicas, sería sátira y no sería un contenido monetizable. Esto es lo que YouTube diría que tendríamos que argumentar, que es sátira, nos podríamos acoger al derecho al fair use, llamado en Estados Unidos, de hacer obra derivada por sátira, pero no podríamos monetizar ese anuncio. También digo, hay que tener cuidado porque nuestro sentido del humor a la hora de hacer remezcla audiovisual puede ser a lo mejor determinado para otro tipo de público. No sabemos si a lo mejor para llegar a tal tipo de público conoce o tiene la referencia de esa película o de ese anuncio de publicidad. A la hora de elegir ya el contenido audiovisual sobre el que vamos a trabajar las remezclas, o sea, sobre el que vamos a hacer vídeos
derivados, tenemos que contemplar que ese vídeo sea identificable por la comunidad o por el público al que queremos llegar, porque si no, mal lo tenemos. De repente descubrimos que los adolescentes no saben qué es la Guerra de las Galaxias, pues a lo mejor no lo saben. Claro, tiene ya muchísimos años, a lo mejor saben las nuevas versiones, pero no saben otras que a nosotros nos puede parecer del imaginario audiovisual básico. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Cómo lo llevamos? Son las 8. Podemos seguir, podemos plantear el trabajo en grupo y seguir hasta las 8:30. Ya sabéis que estoy aquí hasta que la última persona se quiera ir. Por mi parte, ahora los próximos pasos que teníamos planteados, y con el tema técnico también me he demorado, era entrar a nuestro Drive, un Drive que he creado con los documentos que podemos trabajar de manera colaborativa a lo largo de las próximas sesiones para elaborar esta pequeña estrategia. Dejo aquí un momentito en esta pantalla el QR, que es el mismo QR de mi perfil que me he puesto en esta sesión para que podáis entrar. El enlace es este de aquí abajo del Bitly y también lo colgaré en nuestra comunidad de aprendizaje en Facebook. ¿Qué vamos a encontrar aquí en este Drive? Para empezar, el documento sobre el que os animo a que trabajemos, que era el que ya indiqué. 01 estrategia, identificar cuáles son nuestras audiencias, qué son los objetivos que esperamos lograr, la participación que esperamos obtener en sentido guiado, es decir, qué esperamos que la gente haga, y primero identificar qué gente, y primero identificar si esa gente van a ser también creadores del mismo relato, van a ser receptores, van a ser personas a las que se les solicita que compartan o a las que se les solicita que en un momento dado hagan una difusión concreta, ¿sí? Y sobre qué plataformas y qué medios. Este era el documento que teníamos para trabajar hoy, pero en nuestro Drive tenemos varios más, que son el 2. Esta es la madre del cordero. ¿Vale? No nos vamos a asustar, es mejor tenerlo todo para que en un momento dado a alguien le pueda, a lo mejor, Claudia, ahora mismo respondo, para que en un momento dado podamos hacernos fuertes cada uno en lo que le surja de manera más fácil. Es decir, yo a lo mejor soy más fuerte en pensar un elemento concreto de una historia que a lo mejor nos puede llegar a unir entre todas. Se intentó en su momento con el tema de hacer algo que nos unía a todas, como era inventario. Llegamos tarde, esto con tiempo lo hubiéramos podido trabajar de manera muy chula, colaborativa y generando diferentes versiones y también identificando de qué manera poder involucrar a los públicos. Hemos llegado tarde, pero me refiero a esto con historia, ¿no? ¿A qué historia os mueve también a vosotras como personas voluntarias? ¿Y qué es la historia que podéis llegar a contar entre todas, que os une a todas como personas voluntarias? A lo mejor hay gente que se hace más fuerte o domina más o tiene más ideas en torno a plataformas y cómo hacerlo offline. Pues mira, yo me estoy imaginando este tipo de momento en donde nos vamos a grabar y voy a hacer que el resto, por roles, pues alguien se dedique a traer este tipo de atrezo o alguien se dedique a aportar una cámara de vídeo más profesional que mi móvil que no rula. Bueno. ¿Le echáis un vistazo? Como veis, esto es un planteamiento a largo plazo. Como digo, nos puede funcionar más o menos. Es para que tengamos herramientas de organización y herramientas sobre las que podamos construir en un momento dado, más allá del contenido individual. Y luego algo que nos puede también ayudar a la hora de jugar con la construcción de este relato, que es qué tipos de medios y qué tipos de plataformas podemos llegar a imaginar. Podemos hacer en un momento dado una cata, de esto sabéis muchísimo, he visto por publicaciones que habéis hecho muchas catas. Podemos hacer un álbum de recortes, podemos hacer una jam session, construir una enciclopedia y esto luego pensarlo en cómo lo transformaríamos a nivel contenido digital
y su transmisión en redes sociales. ¿Qué medios? Si alguien conoce alguno más, pues mira, desfiles, gastronomía, medio literario, medio gráfico, trabajáis todos. Esto se basa en los medios que yo os he visto que estáis incorporando en vuestras actividades. Se trata ahora de plantearnos a lo mejor un pequeño relato que lo hilvane a todo, ¿sí? Una jam session literaria con cata, moda, publicidad, no lo sé, y a partir de aquí establecer esa pequeña estrategia de cómo construir todo esto en función de nuestros contenidos adaptados a redes sociales. Vale, vemos un poco el más menos, el más al menos, del macro al micro, y voy con Claudia, que había levantado la mano, ¿verdad? Perdona, ahí te tienes que ir, nada más. Esto estoy leyendo. Sí, nada más era eso, ¿eh? No, sin más. Que guay, porque así he visto pequeño resumen de lo que has mandado. Pero bueno, lo que os pongo en el chat. Veo lo que queda y bueno, como estoy en el Drive, pues ya voy viéndolo ahí. Que nada, que muchas gracias y un placer y espero que nos veamos a la próxima. Gracias, Claudia, como siempre, a ti por venirte y sumarte. Agur, por aquí decía también, también decía por aquí Marta de Girona, que nos tiene que dejar, perdón, he estado poco rato, pero me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta, de verdad, por haberte sumado. Sí que os invito a que en este documento, por si queréis, que yo sé que del último consultorio dijisteis que teníais ideas, a volcarlas en este documento de trabajo colaborativo, en este Word, ¿sí? Ir escribiendo las ideas que os vienen, de todo, ¿vale? No es necesario, porque sí, no queda marcado el registro del quién. Si queréis identificarlo, podéis usar colores. Creo que se puede de forma anónima, si a alguien le da un poco de yuyu, lo que sea. Este es vuestro lienzo para ir soltando ideas, porque a lo mejor yo también con vuestras ideas puedo llegar a crear un algo, ¿vale? Y devolver esta pelota de plastilina, se llama, ahí que no me salía. ¿Sí? O sea, ir sumando cosas que os vienen a la cabeza. Oye, ¿por qué? No sé, se me ocurre esto. Venga, lo escribimos. Ya está. Y otra persona a lo mejor entra en el documento y escribe también su idea. Me da igual si es de contenido pequeñito para Instagram, una foto X, como si es una gran campaña en torno a la fiscalidad y a marca X en la declaración de la renta. O sea, es que me da igual que no sea ni digital ni no digital. O sea, que sea todo lo que se os ocurra para comunicar. Ideas locas, bienvenidas, todas. Este es vuestro espacio, es vuestro documento. Entonces, lo que tenemos son estos PDFs que están ahí de base. Luego la parte de estrategia, que es el PowerPoint que, bueno, en un momento dado os animo a rellenar entre todas. Hay como 6, 7, para que cada uno haga uno, si le apetece. Y si no, todavía más sencillo, pero más productivo, en este documento en blanco, documento de trabajo colaborativo, a modo de lluvia de ideas vamos soltando la nuestra. Oye, que se me ha ocurrido que podemos hacer una foto todas conforme vayamos a cambiar el escaparate y publicarla el mismo día, la misma hora, y ponerle este sticker y esta historia y este hashtag y nos lo vamos pasando. A lo mejor es tan sencillo como esto, el momento salimos del hoyo, es decir, conseguimos un poquito más de impacto entre nosotras mismas con nuestras publicaciones, ¿sabes? El organizarse para publicar algo, eso es, interactuar todos a la misma vez y con el mismo hashtag y demás. Vuestro espacio, vuestro lienzo, vuestro momento para todas las ideas que se os ocurran, tanto de acciones online como offline, pequeñas o grandes.